Mis cordiales saludos, hermanos en Cristo. Bendiciones cada uno de ustedes. En estos momentos estamos nuevamente para poder compartir un estudio de la palabra que estamos estudiando, Isaías 53. Hoy vamos a estudiar Isaías 53, versículo 3. Vamos a lecturar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una meditación, un análisis al versículo que hemos lecturado sobre la profecía de Cristo que profetizó Isaías aproximadamente 700 años antes de Cristo. Fue profetizado esta profecía que tuvo cumplimiento cuando Cristo vino a este mundo, y se cumplió las profecías sobre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros temas anteriores. En los dos versículos anteriores hemos también compartido sobre el versículo 1 y sobre el versículo 2. Hoy queremos compartir sobre el versículo 3 que tuvo un cumplimiento en Cristo, porque esta profecía apunta a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que vendría a dar su vida en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Y como estábamos diciendo también, a veces en el pensamiento judío no vieron estas partes importantes que tenía que cumplirse primeramente en Cristo. El pensamiento judío era que Jesús, el Mesías, vendría como un libertador, como un militar, para formar un ejército y confrontar al Imperio Romano. Ellos esperaban de esa manera que les libere del Imperio Romano, pero la Biblia nos enseña que primeramente tendría que venir a confrontar el pecado, y el judaísmo no vio esa parte. Ellos vieron de otra manera. Jesús no vino a establecer un reino físico en aquel tiempo, sino Cristo vino primeramente a libertar a las personas que estaban en cautiverio en el pecado, para que esas personas pudieran entrar al reino de Dios. Y entonces esta parte pues habla del Mesías, del Hijo de Dios, que él sería despreciado y desechado entre los hombres. Eso estaba escrito, que Jesús sería desechado, y tuvo cumplimiento cuando Jesús empezó su vida ministerial. Hay un contraste, un paralelo en la vida, por ejemplo, de José también, que él también lo vivió, una profecía sobre de Cristo, el patriarca José. Él tuvo también esa experiencia, que fue desechado por sus hermanos, fue menospreciado por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos. También en la vida de Cristo también sucede lo mismo. O sea que también José, también en lo vivido, también era profecías sobre de Cristo, porque así como recordemos que el padre de José lo envió a ver a sus hermanos, pero sus hermanos no lo recibieron,
sino que le recibieron dando los golpes, traicionándolo, metiéndolo a un pozo y después sacaron del pozo, lo vendieron como esclavo. Y así también en la persona de Cristo, o sea, el Padre Dios lo envió a este mundo y él y su pueblo no lo recibió. Eso está en San Juan 1:11. Está ahí que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ya desde ese momento pues se va manifestando el cumplimiento del rechazo hacia el Mesías. Y también en la vida de José, también fue vendido por 20 piezas de plata. En Génesis 37:28 está ese evento de lo que sucedió con José. Lo vendieron en 20 piezas de plata sus hermanos a los madianitas, y pues allá los madianitas lo llevaron a Egipto, ahí lo vendieron como esclavo. Y así también en el caso de Cristo, Cristo también fue vendido por 30 piezas de plata en Mateo 26, versículo 14 al 15. Fue el traicionero Judas que lo vendió por 30 piezas de plata. Y entonces vemos que ya pues se está manifestando el cumplimiento de Isaías 53, verso 3. Y también, como estamos diciendo, el caso de José, también su historia de José es profecías, es profético, que tendría cumplimiento en la vida de Jesús. Y así también hay otros personajes también que no vamos a entrar en detalle, como el caso de Moisés. También su vida vivida también tuvo profecías de Cristo. Y así también recuerden el rey David, también él, lo vivido que él vivió, también tuvo profecías sobre de Cristo, que él lo experimentó. Hay partes, no a profundidad como en el Mesías se iba a cumplir, porque recuerden que los personajes que mencionamos del Antiguo Testamento eran seres humanos, fallables, imperfectos, pero ya con su parte vivida, profetizaba sobre del Mesías, pero en el Mesías se iba a cumplir todo el desprecio que el mundo mostraría en contra del Mesías, en contra de Dios mismo, porque el Mesías era Dios en persona, Dios encarnado, el creador del cielo y la tierra. Estaba aquí en este mundo, y el mundo como lo trató, aún su propia nación, como estamos diciendo. El libro de San Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. También recordemos, hay una parábola que de los labradores malvados, que un padre de familia hizo una viña, ¿no? Y lo arrendó a unos labradores. Y los labradores al final, pues, bueno, ahí dando un poquito más de detalle, dice que el padre de familia envió, el dueño, o sea, el dueño de la viña envió mensajeros, envió personas para que cobren el arriendo, y no le pagaron el arriendo, sino que dice lo golpearon, algunos lo mataron. Y al final el padre de familia dijo: enviaré a mi hijo, tal vez tenga respeto por él. Pero cuando los labradores vieron que venía el hijo, el heredero, y dijeron los labradores: ahí viene el hijo del dueño de la viña, pues matémoslos a su hijo y la propiedad será nuestra. Y esa parábola también vemos el rechazo que mostraría la humanidad, los seres humanos, hacia el Mesías, porque estaba escrito. Y no es porque está escrito ahí le justifica a las personas que cumplieron esa profecía,
Aún en nuestras propias vidas también nosotros somos responsables en el rechazo que en algún momento hemos despreciado, hemos desechado a nuestro Dios. ¿Cuántas veces a veces nos han hablado del Evangelio, nos han hablado de Cristo y muchas veces le hemos rechazado, le hemos ignorado? De esa manera también en esa generación lo rechazó y también nosotros también formamos parte de ese rechazo que en algún momento experimentamos en rechazarlo a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces Dios tuvo tanta paciencia con cada uno de nosotros de soportarnos, y llegó el momento que Dios trató por su amor, por su misericordia en nuestras vidas, pues bueno, lo aceptamos, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, y entonces Cristo nos hizo una nueva criatura. Pero el cumplimiento aquí tiene en forma general que todos los seres humanos muestran un rechazo hacia Dios, y que esas personas que vivieron, recordemos, en el tiempo del Mesías, que Jesús estaba en carne humana, hecho hombre, su humanidad, tuvo el privilegio de ver ocularmente a Dios encarnado, al Mesías, al Hijo de Dios, haciendo obras extraordinarias, obras poderosas, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos y sanando diversidades de enfermedades, perdonando pecados. Y a pesar de todo lo que Cristo mostró, sus buenas obras, su gracia, su misericordia para los seres humanos, y así el ser humano pues tuvo la osadía de rechazarlo, de menospreciar al Salvador de nuestras vidas. Y allí se cumple la palabra. Queremos leer algunos versículos en el Nuevo Testamento que tiene un cumplimiento. Mateo 27, versículo 20. Vamos a leer. Ahí vemos ya pues cuando Jesús fue arrestado, entregado por su propia nación, por su propio pueblo, aún por un propio apóstol, Judas, que lo traicionó a las autoridades romanas. Y entonces aquí vemos en el libro de Mateo 27, versículo 20 al 31, vamos a leer algo, una forma rápida para poder ver que aquí muestran totalmente un rechazo a aquella generación que tuvo el privilegio de ver ocularmente a Cristo. Y vamos a lecturar el versículo 20 de Mateo 27. Dice: pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltaron a Barrabás. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados y el gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándolo le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y
hincándole de rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestiduras y llevaron para ser crucificado. Mira, ahí está lo que cuenta el escritor de Mateo, que esa gente, esa multitud que fueron persuadidos por los sacerdotes, por los principales sacerdotes, para que muestren un rechazo hacia Cristo, y esa multitud, pues ya la Biblia, Isaías profetizaba que esas personas serían que rechazarían al Mesías. Entonces tiene cumplimiento la palabra en Cristo Jesús. Y también vamos a leer otro evento que lo escribe Lucas, también es de la misma historia, en Lucas 23, del 1 al 5, dice: llevándole entonces toda la muchedumbre a ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondió él, dijo: tú lo has dicho. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahí vemos versículos importantes que nos da sobre esa generación que de aquel tiempo mostró un rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 también, el 11 del mismo capítulo, dice: y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole en gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaron, escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ahí vemos los versículos, el rechazo de nuestro Señor Jesucristo, lo que Isaías está profetizando, que Jesús sería menospreciado y desechado de entre los hombres. Y como estamos diciendo, pues las escrituras tiene cumplimiento. Y también vamos a leer otros versículos también más. Lucas 23, el versículo 18 al 24 dice: mas toda la multitud dio voces, aún diciendo: fuera con este, suelta a Barrabás. Esto había sido echado en la cárcel por sedición, en la ciudad por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volviendo a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él dijo la tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallo en él, y le castigaré y lo soltaré. Mas ellos instaban grandes voces, diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que hiciese lo que ellos pedían. Ahí está el rechazo de la humanidad, de aquella generación, y cometen el peor error de su vida. Rechazan al Creador, rechazan al Salvador, y eligen a un homicida, a un hombre asesino, a Barrabás. Así que Jesús fue desechado de entre los hombres. Y también vamos a lecturar otros versículos más en el San Juan 18:40. También Juan también lo describe, este evento. Dice: entonces todos los dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. A Barrabás era ladrón. Ahí está, mira que eligen: a un ladrón, a un asesino,
elige la humanidad, porque la humanidad caída pues está dañada, siempre elegirá mal. Y si preguntamos aquí, ¿qué mal les hizo Jesús a los judíos, a aquella generación? No les hizo nada mal, más bien Jesús les hizo buenas obras, como el apóstol San Pedro, él predicó en su sermón ante allá en el pórtico de Salomón, ¿no? Ahí en su mensaje que dio, y los fariseos se enojaron ahí también. Y hay algo que dijo en un mensaje, que dijo que Jesús, el Hijo de Dios que se había manifestado, era poderoso en obras. Y así que vamos a leer también el libro de San Juan 19, versículos 6 al 16 también. También vemos el rechazo. Vamos a lecturar ese versículos. San Juan 19, versículos 6 al 16, 10 versículos. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio la respuesta. Entonces dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que él hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, le llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más que un rey, que César. Así que entonces le entregó ellos para que crucificaron. Tomaron pues a Jesús, lo llevaron. Ahí está el rechazo total de aquella generación a nuestro Señor Jesucristo. Se cumple lo que está escrito en Isaías 53, verso 3, pues eso tiene cumplimiento y se cumplió a la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Y esa gente, pues vimos que de aquella generación fue tan beneficiada a través de Cristo. Los enfermos de aquel tiempo fueron sanados, los endemoniados liberados, los muertos, recuerden, que eran resucitados. Aquella generación hubiera estado tan agradecida con el Mesías, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, sanó de diversidades e enfermedades que en aquel tiempo era imposible, como algunas enfermedades, algunos problemas que los seres humanos tenían, que era imposible de solucionar. Y Cristo pues lo solucionó a sus problemas, sanando a los leprosos, resucitando a los muertos. Recordemos a la hija de Jairo, también resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Y entonces la gente de aquel tiempo, viendo todas esas maravillas, hubiera más bien agradecido al Mesías, pero en lugar de agradecerlo, totalmente lo rechazaron. Y otros casos también, que esa gente tuvo la oportunidad de ser alimentados de pan, ¿no? En casos que Jesús hizo milagros, dio alimento a 5,000, en otra ocasión dio a 4,000 personas, y esas mismas personas que comieron el pan, que comieron el pescado, en algún momento estaban gritando ahí en el pretorio:
crucifícale, crucifícale. Y entonces tiene cumplimiento la palabra de Dios, y Dios no está empujando a cumplir pues las profecías a aquella gente, sino que en la soberanía de Dios, Dios sabe cómo va a reaccionar aquella gente, aún viendo ocularmente los milagros de Cristo, las escrituras pues lo especifican, lo describen cuál sería la reacción cuando vean a Dios mismo, a Dios, al Mesías en persona. En lugar de recibirle, darle la bienvenida, ellos totalmente lo rechazaron. Y eso, si cumplen la profecía ellos, eso no les justifica de su maldad, porque todo aquel que rechaza, menosprecia al Mesías, al Salvador, se perderá por la eternidad, se perderá para siempre, porque el único medio de salvación es a través de Jesucristo. No hay otra forma, como el apóstol San Pedro, Hechos 4:12, dice: en ningún otro hay salvación dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo es el autor de la salvación, en él hay salvación. Pero hacia aquella generación tuvo el privilegio aún de comer pan de los milagros de Jesús, y así lo ha rechazado. Y hoy también, a veces, hoy en día se muestra en esta generación, también siguen menospreciando, rechazando el Evangelio, rechazándolo al mismo Cristo. Y a veces Dios ha hecho tantos milagros en su vida, Dios tanto les bendice en las cosas materiales, y así rechazan al Mesías, rechazan al Salvador, como Mateo, no, ahí dice 5:45, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre injustos y injustos. La gente disfruta de las bendiciones de Dios en lo físico, pero así la gente rechaza a Cristo, y así se cumple esta palabra que es menospreciada. No sea tal vez que usted me esté escuchando, sea un personaje si usted desprecia, desecha a Jesús, al Hijo de Dios, está dentro de ese grupo que desecha al Mesías, que desecha al Salvador, está dentro de ese grupo. No, eso no, si es generación que despreció a Cristo, eso no nos hace que nosotros no seamos partícipes. También si algún momento alguien por ahí desprecia al Evangelio, rechaza la palabra, como dijimos nosotros también un tiempo, estábamos lo mismo, siendo partícipes en el cumplimiento de esta profecía, desechando a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no tuvo paciencia, y llegó el momento que nos convertimos a Cristo, y a pesar que le hemos traicionado a Jesús, Cristo decidió perdonarnos, limpiarnos de nuestra maldad y hacernos nuevas criaturas. Y así también hay cumplimiento en esas personas que hoy en día actualmente rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo, no quieren saber nada de Dios, y tiene su cumplimiento. Y en este Isaías 53, verso 3. Y ahí también hay algo que más añade, ¿no? Varón de dolores. Varón de dolores también estaba escrito que nuestro Señor Jesucristo experimentaría. Eso vamos a dar en otro próximo programa. Así que hoy hemos tratado de este tema del menosprecio que sería desechado entre los hombres. Se cumple a la perfección las sagradas escrituras. La palabra es segura, tiene su cumplimiento. Y así que, repito, usted que me esté escuchando, no sea uno de aquel que desprecia, aquel que desecha al Mesías, sino usted tiene que ser una persona que acepta a Jesús, que acepta al Señor, que acepta al Salvador como Salvador de su vida, y entonces tendrá vida eterna. Así que les animo a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque eso fue el propósito, el plan de Dios, que Cristo venga a dar su vida para que los seres humanos tengan perdón en Él, tengamos reconciliación con Él, tengamos comunión con Él, y entonces tengamos la vida eterna. En cualquier momento Cristo viene a llevar a su iglesia, y usted será un participante del arrebatamiento si usted acepta el Evangelio. Y entonces hay serias consecuencias
de aquel que rechaza el Evangelio. Y como un texto final quiero leer en Segunda de Tesalonicenses sobre lo que estamos diciendo, en el versículo 8 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9, dicen: llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está, llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen el Evangelio, sufrirán de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor por la eternidad. Por eso Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros no vayamos a la condenación, sino que seamos salvos a través del sacrificio de Cristo. Por eso Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y que Dios les bendiga, hermanos, cualquier lugar donde nos escucha, bendiciones. Y que espero que este tema les ayude a entender las grandes profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que tiene cumplimiento en el Nuevo. Bendiciones.